Aunque no sea un incidente común, habitual, que el pasajero se maree y luego vomite, arroje, es una circunstancia para la que un piloto biplaza debe estar preparado. Lo ideal es tener en el arnés algunas bolsitas de mareo, de forma que el pasajero pueda vomitar en estas. Pero si no las tenemos o el pasajero empieza a arrojar intempestivamente, hay una posición que podemos adoptar para que el fluido, el vómito, no nos caiga ni a nosotros ni al pasajero. El mareo por movimiento o cinetosis, que es lo que va a sufrir el pasajero, es producido por una desconexión en la información que recibe el cerebro del oído interno y de la visión. Es decir, el oído interno del pasajero percibe movimiento, pero los ojos, la visión del pasajero, no la percibe. Esa disparidad en la información produce que la persona se maree. Y producto del mareo pueden producir otros síntomas como lo es el vómito. En este vuelo, segundos antes de vomitar, el pasajero me mencionó que se sentía mareado, lo cual ya me alertó y me permitió ponerme en una posición adecuada para facilitarle ponerse de costado de forma que no se ensucie, no le caiga su propio vómito. No es complicado, hay algunos puntos claves. Lo primero es situarnos con viento de cola, porque si vamos con viento enfrentado, el viento va a hacer que el vómito regrese al pasajero y al piloto y los ensucie a ambos. Una vez situados con viento de cola, hay que poner al pasajero de costado. Lo ideal es ponerlo debajo de las bandas. Esto permite que el pasajero pueda reclinarse muchísimo hacia un costado del parapente. Es importante ponerlo al lado en el que el viento se va a llevar el vómito. Si lo ponemos contra el viento, de igual forma nos va a ensuciar. Una vez que el pasajero está bien situado y tirado hacia un costado, debemos nosotros situarnos al lado opuesto, poner nuestras dos piernas juntas y reclinar nuestro cuerpo al lado opuesto, de forma que contrarrestamos el giro del parapente. Si el pasajero se tira a un lado, nosotros nos vamos a tirar al lado opuesto. Con eso conseguimos dos cosas muy importantes. Uno, mantener nuestro rumbo, y dos, evitar ensuciarnos con el vómito. Una vez que el pasajero ya se sienta mejor, podemos ponerlo en la posición normal, neutra, pero siempre hay que estar alerta. Es muy probable que el pasajero vuelva a sentir mareos y ganas de vomitar. También tenemos que evaluar el estado físico del pasajero. Si bien la principal causa de este mareo es por movimiento, no podemos descartar que el vómito sea producto de alguna enfermedad o de alguna intoxicación. Por ello debemos evaluar constantemente al pasajero. Si está consciente, si respira, si se siente bien. Si notamos que el pasajero sufre un deterioro de su salud, de su conciencia, además de aterrizar rápidamente, tenemos que estar preparados para pedir ayuda, llamar al sistema médico de emergencia. En cualquier caso, ya sea que el pasajero se haya restablecido o el pasajero se siga sintiendo mal, debemos aterrizar lo más rápido posible. No debemos continuar el vuelo. El vómito, si bien es un síntoma que puede considerarse inofensivo, causa malestar en el pasajero porque de todas maneras se habrá ensuciado parte de su ropa o parte de sus manos o de sus brazos y no se sentirá cómodo volando. Y además debemos estar preparados si el vómito es producto de alguna patología mayor. Así que no debemos seguir volando después que un pasajero haya vomitado. O si es que no ha vomitado, si el pasajero sufre mareos intensos que le producen malestar. Eso sí, no debemos exponernos a hacer un aterrizaje de emergencia. El vómito no es una emergencia médica. Nos da todo el tiempo del mundo a hacer un aterrizaje completamente normal, en nuestra zona de vuelo habitual, bajo las mismas circunstancias. Lo que debemos hacer es aterrizar inmediatamente, rápido, pero hacer un aterrizaje normal. No debemos preocuparnos en hacer un aterrizaje de emergencia porque la vida del pasajero no está en riesgo. En cambio, un aterrizaje de emergencia
sí podría ponernos en riesgo al pasajero y a nosotros mismos. Si volamos en una zona donde hay población abajo, donde hay gente abajo, que puede ser un pueblo, una playa, un parque, debemos intentar sobrevolar donde no haya gente, porque ha pasado que ese vómito no se pulveriza como en el caso del agua conforme va cayendo, sino cae en forma sólida y le puede caer a las personas. Esto, además de ser sumamente desagradable para las personas que le cae, puede poner su salud en riesgo. No sabemos qué patología sufre el pasajero. También puede darse el caso que no pudimos realizar esta maniobra de poner al pasajero al costado, nosotros al otro lado y ponernos en viento de cola, y que el pasajero terminó completamente sucio por su propio vómito y nosotros también. Yo he visto casos en el que tanto el pasajero y el piloto terminan empapados del vómito del pasajero. Si eso pasa, debemos mantener la calma en el vuelo, no debemos desesperar. No es una situación crítica de emergencia, es una situación incómoda, desagradable, pero no pone nuestra vida en riesgo. Si como pilotos entramos en pánico o nos gana el asco y empezamos a tomar malas decisiones, eso sí va a poner en riesgo la vida del piloto y la vida del pasajero. Entonces, si estamos sucios de vómito, debemos permanecer calmados, aterrizar lo más rápido posible, pero sin hacer ninguna maniobra de emergencia radical, y una vez que hemos aterrizado, procederemos a limpiarnos. Si se cuenta con un botiquín a la mano, primero debemos lavarnos las manos y luego debemos ponernos guantes de látex para proceder a manipular el vómito. Si tenemos mascarillas, también es recomendable usar mascarillas. Una vez que tenemos nuestro equipo de protección biológico, guantes y mascarillas, vamos a empezar con limpiarnos nosotros mismos. Vamos a retirarnos las prendas que se puedan, las vamos a apartar, y las prendas que no podamos retirarnos, como nuestro pantalón o tal vez nuestros polos, intentaremos limpiarlos de la mejor manera. Una vez que hayamos quitado el exceso de vómito, podemos proceder a ayudar al pasajero también a limpiarse en la medida de lo posible. Luego de eso podemos intentar limpiar o desinfectar los equipos de vuelo, si es posible, para seguir volando. Si no es posible, hay que suspender los vuelos por ese día o usar otro tipo de arnés. Lo que no es factible es usar un arnés o un equipo de vuelo, un casco contaminado con vómito y seguir volando con otros pasajeros, porque podríamos causar una infección al siguiente pasajero. Repito, no sabemos qué patología sufre el pasajero que ha vomitado. Es muy probable que solo sea un vómito por mareo de movimiento, pero eso no lo sabemos a cabalidad. Algunas recomendaciones finales para evitar que el pasajero sienta náuseas. Primero, evita hacer vuelos muy largos. El pasajero no quiere, en su gran mayoría, buscar una térmica y subir miles de metros o hacer un vuelo de cross country, volar distancias. Lo que quiere el pasajero es ver el paisaje, vivir la experiencia de volar parapente, y un vuelo que dura entre 10, 15 o 20 minutos es más que suficiente. Vuelos largos, movidos, térmicos de 30 minutos o más, van a hacer que el pasajero sienta náuseas. Las probabilidades de que el pasajero vomite aumentan. Luego, en la medida de lo posible, hay que volar en situaciones lo más calmadas posibles. Yo sé que en condiciones de vuelo térmico eso es prácticamente imposible. Muchas de las veces salimos con térmica, pero si podemos darle al pasajero un vuelo tranquilo, sin térmicas fuertes, hay que intentar hacerlo. Hay que salir más temprano, tal vez volar en las tardes y evitar las zonas pico de vuelo, las horas de térmica más fuertes, que usualmente es entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Además, esas horas tienden a ser un poco más desafiantes o inclusive peligrosas en algunas zonas de vuelo, así que hay que evitar esas zonas en la medida de lo posible. Una tercera recomendación es evitar hacer movimientos bruscos, maniobras bruscas o acrobacia en tándem. Inclusive si el pasajero lo pide, es mejor evitar hacer ese tipo de acrobacia, no solamente para evitar que el pasajero sienta náuseas, sino porque así disminuimos el riesgo de tener un accidente. Nuestro vuelo en tándem con pasajero tiene que ser recto y nivelado. Si queremos darle la experiencia al pasajero de maniobras, a veces es cuestión solamente de hacer pequeños cabeceos
y el pasajero se va más que emocionado. Hacemos un frenado, subimos las manos y el pasajero se va muchas veces súper emocionado por la acrobacia que hemos hecho. También podemos hacer pequeños péndulos. Giramos a un lado, siempre con menos de 30 grados de inclinación, giramos al otro y muchas veces el pasajero con eso tiene más que suficiente. Si hacemos maniobras mucho más extremas, vamos a corrernos el riesgo de que el pasajero sienta náuseas y vomite. Otra causa de que el pasajero se sienta mal es que éste haya ingerido bebidas alcohólicas antes del vuelo o haya comido demasiado. Aunque este elemento no lo podemos controlar, podríamos prevenirlo si hacemos una pequeña entrevista al pasajero previamente o si notamos que el pasajero tiene síntomas de ebriedad. En ese caso, lo ideal es evitar hacer ese vuelo. No solamente porque el pasajero podría vomitar, sino porque podría poner en riesgo el vuelo en sí. Bueno, y eso sería todo en cuanto a este tema de vómitos de pasajero. Si tienes alguna recomendación para evitar que el pasajero se sienta mal, sienta mareos o náuseas, pónmelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal si este material te pareció interesante y darle me gusta al video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.